Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida una vez más a tu programa A la Luz de la Palabra. Celebramos que hoy tenemos nuestra novena entrada, dándole finalización a lo que fue la serie de la profecía, el profeta y sus consecuencias. Hoy estaremos disertando el tema de la diferencia entre el discernimiento de espíritu y la percepción. Desde este mismo instante le invitamos a que coloque todas sus preguntas, sus inquietudes. Desde ya nos puedes escribir, están los micrófonos abiertos, están las redes abiertas, pues, para recibir todas aquellas inquietudes que tengas acerca del tema. Pues hoy nos acompaña nuestra hermana Odelia Iglesias y nuestro amado pastor Hernán Julio Romero. Una vez más, pastor, muy buenas tardes, que Dios le bendiga y que le dé esa sabiduría para disertar este tema. Es un honor una vez más estar con cada uno de ustedes. De verdad es un tema muy maravilloso, muy lindo y nos sentimos halagados con tu presencia allí en línea. Y hoy vamos a estar disertando este tema que es de vital importancia. Tú como creyente, tú que has recibido profecía en la iglesia, tienes que estar pendiente a este tema. Si puedes anotar los textos, lo que leamos acá, hazlo, porque va a ser de gran utilidad para ti. Así que, de modo que no te vayas a desconectar, síguete ahí atrás de allí, en el lugar donde estés, porque Dios va a hablar a tu espíritu y a tu corazón. Así es, y dando ya inicio a este hermoso programa en esta tarde, la diferencia entre el discernimiento de espíritu y la percepción. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es un tema realmente muy impactante. Y pues iniciamos con una pregunta muy puntual en este momento, y sería: ¿por qué es necesario, Pastor Hernán, el discernimiento de espíritu? Bueno, el discernimiento de espíritu es necesario por muchas razones. O sea, hay sobradísimas razones para entender que es una necesidad tener el discernimiento de espíritu. ¿Ya? Porque donde no hay discernimiento de espíritu, habrá confusión, habrá error, habrá muchas cosas que solo el discernimiento de espíritu nos puede evitar, por decirlo así, cometer errores, traer equivocaciones, ya que el discernimiento de espíritu es como el filtro para recibir la verdad de Dios y rechazar la mentira y toda causa de engaño. Quiero de pronto explicarle un poco lo que es el discernimiento de espíritu. La palabra griega para discernimiento de espíritu es anacrino, cuya finalidad es escudriñar. Tiene el discernimiento de espíritu, escudriña el corazón, interrogar, investigar, discernir, examinar, acusar, preguntar, juzgar. Todo esto son sinónimos de esta palabra discernimiento de espíritu. ¿Sí? La raíz hebrea para discernir es badal, que significa separar, distinguir, diferir, seleccionar, apartar o hacer diferencia. Distinguir, ya lo dije, dividir, excluir, división, etc. Son las dos raíces, tanto la hebrea como la griega, que se utiliza para la palabra discernimiento de espíritu. Entonces podríamos decir que discernimiento de espíritu, aquí como el apóstol Pablo, es discernimiento de espíritu, es discernir, es el proceso para distinguir la verdad de Dios, ¿sí? Y nuestra capacidad de pensar, actuar bíblicamente cada vez que tenemos o tomemos decisiones. Eso podríamos discernir como la palabra discernimiento de espíritu. Por eso es que es demasiado, por decirlo así, necesario tener discernimiento de espíritu. Puedo dar un poquitico más para hacerle a usted la siguiente pregunta. Lo del discernimiento en su definición.
por decirlo así, es simplemente la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo incorrecto. Discernir es el proceso, como yo lo hago, para tomar decisiones correctas a la luz de la palabra de Dios. ¿Me decía algo más? Así es. Así es, efectivamente, como usted estaba diciendo, esto nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. Así bien nos dice la palabra del Señor en Mateo 24, cuando el Señor nos está enseñando acerca de las señales antes del fin. Podemos ver claramente que el Señor nos está enseñando acerca de que vendrán muchos en mi nombre a engañarnos, que nosotros debemos tener cuidado, estar atentos, estar alertas para no ser engañados, porque efectivamente el enemigo lo que quiere es destruir a la iglesia. Así es. En estos tiempos ya él sabe que el tiempo se le está acabando, entonces quiere engañar, vienen falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, y todo esto va a generar problemas en todo el ser, en toda la vida, en toda la iglesia, y muchos no pueden llegar a la verdad en ese sentido porque no tienen el discernimiento. Entonces es muy necesario. También muy importante porque nos ayuda a conocer los moveres espirituales dentro de la congregación. Una iglesia o congregación con discernimiento espiritual no deja que se contamine, no deja que la congregación sea contaminada por espíritus contrarios al Espíritu Engañadores. Santo. Amén. Engañadores. Y es necesario porque estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres engañadores y una serie de circunstancias y de cosas que estamos viendo en nuestras iglesias, lamentablemente. Así es, también podemos ver que es muy necesario, sobre todo para los ministros del Señor, para el ejercicio, el desarrollo de ese ministerio, para poder ejecutarlo, desarrollarlo para beneficio de toda la humanidad. Bien, vemos cuando en Hechos, en el capítulo 13, uno de los apóstoles se enfrentó al mago y lo pudo desenmascarar. Ahí estuvo el ejercicio de ese discernimiento para entonces que este mago Bar Jesús no tergiversara de la fe. Y bueno, tenemos una segunda pregunta. ¿Qué pasaría en una iglesia cuando no hay discernimiento de espíritu? Es muy interesante esa pregunta. Para que exista el verdadero discernimiento de espíritu, si no hay la llenura del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no hay llenura en el ministro, en quien esté ministrando en la iglesia, no esté lleno del Espíritu Santo, será imposible que haya discernimiento de espíritu. O sea, siempre el verdadero discernimiento es imposible sin el poder divino del Espíritu Santo. Dice que este es un regalo. El Espíritu Santo dice, nos guía a toda verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda como la primera línea de defensa contra los ataques, para así decirlo, de Satanás. Y siempre va a estar al acecho para atacar, para destruir al creyente, destruir a la familia, inclusive destruir hasta una congregación. Porque es que la misión del enemigo es destruir la iglesia. Y Cristo lo dijo, que las puertas del Hades atacarían la iglesia. Pero dice, las puertas del Hades atacarán, pero no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, para que las puertas del Hades no entren y dañen la iglesia, debe haber llenura del Espíritu Santo. En el libro de Juan, leamos Juan, por favor. Leamos allí Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos al tema, ¿cómo se llama el programa? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra, y es lo que dice la Biblia. Y el tema es la diferencia entre discernimiento de espíritu y percepción. Bien. Entonces, ¿qué dice Juan? Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Ya vio? ¿El Espíritu de qué? De verdad. ¿Nos guiará a qué? A toda A toda verdad. Si no hay
llenura del Espíritu Santo, no hay verdad en ninguna parte. ¿Sí? Amén. Y eso es muy importante. Ahora, Pedro nos advierte, dice, sean de espíritu sobrio. O sea, cuando se habla de sobrio, es una mente, una persona, un creyente equilibrado. Sí. Estén alerta, porque su adversario, el diablo, dice señor Pedro, anda buscando a quien devorar. Así lo dice la nueva versión, la nueva Biblia, lenguaje actual. ¿Sí? En Jesús, inclusive Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para qué, robar, matar y destruir. He venido, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es muy claro, muy clave hoy en día sobre el discernimiento espiritual. Por eso es que el discernimiento es detectar, a través del discernimiento se detecta una mentira espiritual que requiere el cristiano, debe conocer esa verdad, la palabra de Dios, para no ser mañana ser engañado como muchos lo han sido. Hoy, ¿cuántas doctrinas existen en el mundo? Muchísimas. ¿Sí? ¿Y por qué existen muchísimas si hay un solo Dios? Amén. Por esta falta de discernimiento de espíritu. Dice que el discernimiento de espíritu, una iglesia sin discernimiento de espíritu produce una mala enseñanza. Ajá, ¿qué más puede decir? Dice que se anda por percepción, dando cabida a espíritus de adivinación. Una iglesia sin discernimiento de espíritu es una iglesia ciega. Sí, lo que pasa es que no es tan ciega en un sentido. Porque es que si no hay discernimiento de espíritu, todo lo que la persona tiene es percepción. Ahorita lo estaremos explicando. Amén. ¿Qué significa la palabra percepción? Porque usted escucha personas, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, pero vaya a ver esa persona, vaya a ver su testimonio, vaya a ver, habla del uno, critica al uno, habla, murmura del uno, anda murmurando, anda metido por allá en cuestiones que no le agradan a Dios. Entonces, ¿que Dios le habla a una persona que anda de esta manera tan desordenadamente? No creo. Podríamos decir también, pastor, que una iglesia sin discernimiento de espíritu es una iglesia enferma. Es una iglesia que va a ser guiada y va a estar dominada por las obras de la carne. Simplemente por lo que ve, por lo que oye, pero no por una guía genuina del Espíritu Santo. Dice también que en una iglesia donde no hay discernimiento de espíritu hay confusión. Y es doloroso todo esto, porque esa es la red que usa Satanás para atrapar a muchos de nosotros, a muchos cristianos. Así es, efectivamente. Cuando no hay el discernimiento de espíritu en la iglesia, vienen a ser hasta los que se están congregando unos títeres manipulados por la mentira, están allí, y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces esa es la libertad que el Señor quiere para tu vida, para nuestras vidas en este día, que el Señor esté allí dando ese entendimiento, ese discernimiento, abriendo nuestros ojos cada vez más para que no estemos confundidos, divagando en varios pensamientos. Y esta falta de discernimiento nos aleja de la gracia divina del Señor. Sí, algo más. ¿Qué dices tú? Mire, queremos darle un saludo muy especial en estos momentos, pastor, a nuestras hermanas Verena, Marcila, Sandra, Gabriela, están allí conectadas, enviándonos muchos saludos. También queremos recordar la dirección porque hemos recibido muchos mensajes pidiéndonos, solicitándonos esta información. Estamos ubicados, la iglesia Encounter with God, en carrera 10B, número 4236, local 1, Soledad Atlántico, el barrio Manuela Beltrán de Colombia. Les invitamos, ahorita que ya se dé el permiso, el aval para abrir nuevamente las iglesias, pues somos tu casa, te vamos a recibir con los brazos abiertos para poder transmitir, pastor, todas estas enseñanzas que el Señor por su misericordia nos ha entregado. Sí, es de mucha importancia.
Hablando de discernimiento de espíritu, por lo menos tenemos el caso de Salomón. Dios se manifiesta a Salomón y le dice, pídeme lo que quiera. ¿Sí? Y Salomón dice, da pues a tu siervo corazón que entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Leí Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 y 10. Entonces, ¿qué pidió Salomón? Corazón entendido, discernimiento de espíritu, para conocer, para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, hoy es necesario, los siervos de Dios, los que estamos ministrando al Señor, debe haber, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que derrame de su espíritu sobre nosotros y que nos dé ese espíritu de discernimiento. Ahora, el discernimiento no solo es para el siervo de Dios, el ministro, es para todo creyente. Amén. ¿Oyó? Así es. Porque todos somos hijos de Dios. Unos estamos en el altar, otros no, pero el discernimiento de espíritu es para todo creyente nacido del espíritu. Necesita tener discernimiento de espíritu para que el enemigo no lo engañe. ¿Sí? Le dice en la Biblia, en Isaías capítulo 11, versículo del 1 en adelante, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. La palabra espíritu de Jehová tocó en mayúscula. Luego viene espíritu de sabiduría, y está con E minúscula. Espíritu de inteligencia, con I minúscula. Espíritu de consejo, con I minúscula. Todos son minúsculas. Quiere decir que los demás conciernen al siervo, al Hijo de Dios. ¿Sí? Que eso debe reposar en cada uno de nosotros. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, con E mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Pero dice el 11, veamos el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así. Entonces, por eso que se necesita vivir una vida en el espíritu, para poder discernir. Hoy hay mucha profecía. Hoy cualquiera es profeta. Es más, no estoy en contra de nadie. El profeta fulano de tal. La profeta fulano de tal. Se proclaman a sí mismos. Exacto. Hay personas que se proclaman profetas. Ya. Y la Biblia dice que los que son profetas los establece el Señor. Vamos a leerlo, por favor. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a estar leyéndolo para poderlo discernir un poquito más claro. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Siga. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siga leyendo. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ya vio? Del error. Por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento. Entonces por eso hoy te escucha personas, profecía por cualquier parte. Y así te dice el Señor. ¿Cuál Señor? Pero vaya a verle el testimonio. Mire el testimonio de esa persona. Ya. Tuve la oportunidad hace unos meses
de hablar con alguien del exterior. Me decía que había alguien en la congregación, una mujer, usada por Dios de una manera extraordinaria. Y ocurre de que esta mujer se mudó al Brasil. Y allá en Brasil fundó su iglesia, una iglesia muy grande, de más de 500 personas, y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y profetizando y profetizando y profecía y profecía. De un momento a otro, esta persona un día salió en el altar y dice, bueno, mire, ya Dios me mostró a quién voy a elegir para que sea mi pareja. Y, o sea, no es común dentro de la iglesia una mujer elegir a otra mujer como pareja. ¿Ya? Y eso se estaba moviendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que de un momento a otro, pues, los líderes que estaban ahí empezaron a abrir los ojos y casi el 30% de las personas estaban afectados de la misma manera. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no es decir una cosa y creer otra. Dice el versículo 12 aquí, y nos he recibido, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Dice el 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana, sino con las enseña el espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Entonces, no se puede tener una doble vida, por decirlo así, de esta manera. ¿Alguna cosa? ¿Una pregunta más me decís usted? Sí, pastor, ¿cómo obtenemos nosotros ese discernimiento de espíritu? Es importante conocer esto. ¿Cómo el creyente obtiene el discernimiento de espíritu? Bueno, esa parte la vamos a dar como un poquito. Yo te voy a dar la respuesta más, porque quiero ir a la parte final. Bueno. Porque en la parte final yo voy a hablar unas pautas que, cómo se puede obtener el discernimiento de espíritu. ¿Sí? Bueno. Queríamos invitarles nuevamente a todos los amigos que están allí en su casa, los que están viendo este programa a la luz de la palabra. No nos dejen de acompañarlo a los miércoles de avivamiento a las 7 de la noche, los viernes a las 4 de la tarde a la luz de la palabra y domingos de escuela dominical a las 9 de la mañana. Queremos extender un saludo a Marilyn Acosta en PB High, María del Pilar y su esposo, a Marilyn Acosta y su esposo Jan Lambraño, Sandra González, Yasmín Avendaño y Gabriela Mauri. Gracias por sus comentarios, gracias por estar pendiente de este programa a la luz de la palabra. Sabemos que es de vital importancia este conocimiento. Mi hermana Mire. Así es, avanzando un poquito más dándole un poquito más de profundidad a este asunto, a esta palabra, queremos empezar ya a tocar lo que es la percepción, pastor. Hay una parte muy importante y es que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el discernimiento de espíritu y la percepción. No es lo mismo y es algo por lo que por lo general muchas personas se confunden y se dejan llevar por profecías que vienen de su parte almática, digámoslo así, de sus propios pensamientos, y así a su vez van arrastrando a muchas otras personas, van formando doctrinas erróneas, lo que ya compartíamos anteriormente. Por eso queremos profundizar un poquito más acerca de cuál es esta diferencia entre lo que es el discernimiento de espíritu y la percepción. ¿Qué podemos dar acerca de esto? Bueno, es vital. Esa pregunta es muy generalizada y es muy vital. Si no hay un nuevo nacimiento dentro de la congregación, se está moviendo un hombre natural. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son ¿qué? Locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado por nadie. Así lo dice la Escritura. Entonces, para nosotros poder entender aquí, si una persona no ha nacido de nuevo, es una persona que todavía necesita leche. Dice Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, se mueve un hombre natural. Y el hombre natural no se mueve por el espíritu, sino por la percepción. Por eso tenía que explicarle esto para que usted me pueda entender qué es percepción. Entonces podríamos decir que percepción se describe como percepción, conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, percepciones sensoriales. O sea, están los sentidos, la parte sensorial está actuando. Ya, o sea, recepción de una cosa, especialmente de una cantidad X, por decirlo así, de dinero. Así lo escribe el diccionario común. Percepción espiritual es la acción y el efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos, vista, olfato, tacto, la parte auditiva y el gusto. Entonces, la percepción es lo que yo veo. Yo veo que en la iglesia fulano y sultano se sientan muy juntos en la silla. Como el espíritu de la sospecha. Entonces empiezo a pensar, ¿será que ellos tienen algo? Y empiezo a percibir eso. Sí. No, pero es que hablan mucho, dialogan demasiado. ¿Será o no será? Pero tú no estás seguro. Estás percibiendo, pero no has visto una realidad. Entonces, eso es adivinaciones, señores. Eso no es discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es muy bien claro. Recuerde cuando Jesús llegó al pozo de Samaria. ¿Qué pasó allí? Relate usted que conoce esa historia bastante. Pues dice la Yo palabra le escuché una predicación sobre eso. Dice la palabra que había una mujer que vivía una vida pues realmente no muy agradable, no muy cómoda, que había tenido 5 maridos y el que tenía le decía a Jesús que no era el de él y que pues esto había traído muchas situaciones en su vida que se habían desencadenado, pero Jesús inmediatamente la vio. No, él no tuvo que como mirar el ambiente en el que ella se rodeaba, no tuvo que llegar a su casa, no tuvo que escuchar que alguien le comentara, él tenía A ver, discernimiento. eso no tuvo que el marido de esta mujer tenía el discernimiento de espíritu desarrollado. Totalmente. Otro caso, el de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando llegó Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? Claro, también dice la palabra que él, pues inmediatamente llegaron ellos, el Espíritu Santo le habló y le dijo acerca de la contratación, digámoslo así, que estas 2 personas habían hecho y que habían decidido vender la heredad y lo que le habían prometido o decidido dar al Señor no se lo dieron y nadie se lo había dicho, nadie le había comentado a Pedro nada, no tuvo que ver ningún tipo de movimiento para poder ser apercibido por el mismo Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro eso? Que ellos se habían puesto de acuerdo en la casa. El Espíritu Santo. Tenía una comunicación estrecha con el Espíritu Santo. Obvio. Entonces, eso es lo que se necesita hoy. Discernimiento y no percepción. La percepción es que yo me imagino. Yo me imagino que el joven que nos está tomando acá las tomas, o sea, el que tiene la cámara, está enamorado de alguien, o porque habla con un fulano de tanto tiempo, y empiezo a imaginar.
O sea, traer una imagen, una percepción a mi mente, pero no es una verdad. ¿Ya? Y eso es lo que hay en la iglesia. Mucha percepción, demasiada percepción. ¿Por qué? Porque hace falta ese nuevo nacimiento. Entonces, yo percibo. ¿Qué percibe usted? Muchas cosas podemos percibir a nivel del diario, de la rutina, y vemos, pastor, que se basan muchas predicaciones en estas percepciones, y mucha gente, a falta de tener este discernimiento, reciben lo que se les da sin ni siquiera poner delante de la palabra si es bíblico lo que le están diciendo o no, porque es una falta de discernimiento tanto de quien la expone como de quien la recibe. Así es que dice el hermano Yamín sobre eso. Sí, es muy necesario tener ese discernimiento de espíritu bien desarrollado, y pues como allí buscando de la presencia del Espíritu Santo, anhelando esa llenura del Espíritu Santo, y no dejarnos llevar por esa percepción que es del hombre natural, y que, como ya lo venía explicando el pastor, así nosotros percibimos con los sentidos del olfato, del gusto, de la audición, de la vista, y es algo bastante superficial. Hay que ir más a fondo, a profundidad. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre. Eso es. Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace Jehová? Que escudriña la mente. La mente y el corazón. Ya. Ahora recuerda la vez que mandó Dios a Samuel a ungir al rey David. ¿Sí? Dice que llegó Samuel a casa de Isaí y Dios le dijo, ve, que de esta familia yo me he provisto rey para Israel. ¿Y salió quién? Eliab, salieron todos los hijos. Y el que era rey no estaba ahí. El que era rey no estaba ahí. Y entonces, el primero que salió, obvio, como era un hombre elegante, porque hermoso, tenía en su mente el molde de Saúl. Tenía el molde de Saúl, que era un hombre grande, que sobresalía el pueblo, y dice, este es. Él percibió que ese era. Él percibió que ese era. La percepción. Este es, no hay otro. Y dice el Señor, no, te equivocaste, Samuel. No ese no es. Y ahí le dice el Señor, no te lleves por tu. Yo lo desecho, porque es que tú estás viendo lo que ven tus ojos, Samuel. Yo miro el corazón. O sea, las cosas que ocultamos en el corazón, por muy ocultas que sean, al hombre de Dios y a la mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, nadie lo puede engañar. Amén. Porque está lleno del Espíritu, y decíamos que el discernimiento del Espíritu es un don que da el Espíritu Santo. Amén. Eso es importante. Papá, lo mismo cuando Jesse tomó lo que le iba a dar a Eliseo. Eliseo no estaba allí, y el mismo Eliseo le dice a Jesse que por qué había hecho, no estaba mi espíritu. No estaba mi espíritu ahí cuando fuiste detrás del carruaje de Naamán, ahora morirás con él. Ya, y la lepra de Naamán se pasará a ti en tu descendencia. Ahora, ¿quién le dijo a Eliseo eso? Ya, ¿Quién le dijo Eliseo? Los hombres de Dios son hombres que son guiados, direccionados, que tienen la capacidad para discernir. Hoy en día hay demasiado, muchísimo desatino en la iglesia. Me disculpa, brujos, hechiceros, profetizando, adivinos, profetizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia se confunde. Bueno, pero ¿qué hago? ¿A quién le creo? Matrimonios frustrados, negociantes frustrados. Un negociante va a hacer un negocio, tiene un proyecto. Mande el hombre de Dios al profeta para que el profeta le declare, para no cometer errores. Y si encuentra un adivino, yo pienso que debe hacer esto y esto.
pero yo pienso, pero te lo digo Dios. Y ese es uno de los graves problemas de la iglesia hoy. Demasiado. Usted escucha la señora, o el joven, o el caballero, en la casa contienda con la mamá, contienda con el esposo, contienda con su esposa, contienda con los hijos, Los vecinos. contienda con los vecinos, y en la iglesia profetiza. ¿Sí? O en el empleo, discute con el patrón, discute con el otro, discute con el pastor, discute con otras personas, inclusive hasta amenaza. Una vez, hace unos años, conocí a alguien tengo a alguien que tenía un almacén, un depósito en el centro de la ciudad, en Barranquilla, y tenía un revólver, y había discutido con el empleado, y había cogido el revólver y dijo, y cuando venga, le voy a hacer daño. Y esa persona era un profeta en la iglesia, no se reunía. Ya. En otra ocasión llegó a una iglesia y llegó una niñita como de 14 años y empezó a profetizarle al pastor, arrepiéntate. Y le faltaba hasta el respeto al ministro de Dios, por favor. Arrepiéntate. Y mandaba que el ministro se arrepintiera. Ese día fui invitado a predicar en ese lugar. Y yo me bajé, estaba aprovechando y yo me bajé, me iba a pasar al altar. Cuando ya estaba en el altar, empezó ella a profetizar. Y fui allá donde estaba y le tapé la boca. Enmudece en el nombre de Jesús. Falso profeta. Sí, Señor, se sujetó al Espíritu. Ya. Y le dije a la persona que esta niñita tiene 14 años y está en fornicación. Está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y es un espíritu para atormentar al pastor. La señora me cogió como un poquito de rabia, le molestó. Obvio, yo no... Siempre me he ganado a veces esas buenas amistades. Porque a mí me gusta hablar así como me ves. Al pan, pan, y al vino, vino. Se fue. La señora me quitó el habla. Como a los 10 días, viene el pastor en una moto y se encuentra a la jovencita en un parque cerquito, cerca de la casa, en una parte oscura. Ya usted sabe lo que estaban haciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Esto no es porque tú leas mucha Biblia, ni porque tú creas que eres más santo que los demás. Es por la guía del Espíritu Santo de Dios. Él te va a guiar a toda verdad. Si hay una llenura, Dios te va a llevar a percibir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, o a percibir qué espíritu de error está administrando. ¿Decíamos algo más? Así es, pastor, como dice usted, hay que tener mucho cuidado. Como dice la palabra del Señor en Isaías 5:20, hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que ponen las tinieblas por la luz y la luz por tinieblas, y lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. O sea, están allí y están manipulando la palabra del Señor, están acomodando todo a su propio beneficio, a su propia concupiscencia, para sacar provecho quizá y también para dañar al pueblo, dañar a la gente. Y bueno, acá tengo una pregunta analítica. ¿Qué se mueve en la iglesia de hoy en día? ¿Percepción o discernimiento de espíritu? Bien, para darte esa respuesta, quiero leerte una pauta bíblica, y es la mujer tsunamita. Todos conocemos la historia de la mujer tsunamita. Dice la lectura, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba intensamente que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo
que este que siempre pasa por casa es varón santo de Dios. Lo diseñó por el Espíritu, ¿no? Percepción. La percepción. Ella percibió por el testimonio, por la manera como él andaba, que era un hombre de Dios, pero no se lo reveló el Espíritu. Ya. Ahora, miremos otro ejemplo, el caso de la mujer cananea. Dice que la mujer cananea vino a Jesús porque su hija tenía un espíritu inmundo. Ahora, ¿ella tenía discernimiento de espíritu? No. Por la percepción entendió que era un espíritu inmundo. Entonces, cualquier persona tiene percepción, porque es una persona natural. Cuando llevaron al muchacho que echaba al agua y botaba, espumarajo por la boca, Jesús lo trae a tu discípulo y no pudieron echar este espíritu malo. Entonces, el padre de este muchacho sabía que su hijo tenía un espíritu, pero no tenía discernimiento de espíritu. Entonces, el discernimiento de espíritu te centra en la verdad. Pero la pregunta, recuérdamela. ¿Qué se mueve en la iglesia de hoy en día? ¿Percepción o discernimiento de espíritu? Bueno, entonces hay una gran realidad. Si la iglesia está llena, los creyentes, el pastor, los ministros que están ahí, están llenos del Espíritu Santo, se está moviendo el discernimiento de espíritu. Pero si esa iglesia no está llena del Espíritu, en esa iglesia lo que hay es contienda, murmuración, crítica, celo ministerial, celo uno con otro, envidia, se tienen envidia unos con otros, ahí no hay percepción, ahí no hay discernimiento, lo que hay es un espíritu de adivinación. Entonces, la iglesia, para poner la parte cualitativa de esta pregunta es, si la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay discernimiento. Pero si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, hay adivinación, que se va más a la percepción. Yo vi a fulano que lo vi andando por el centro. ¿Será que tienen algo? Yo vi que la hermana abrazó al hermano tal. ¿Será que tienen algo? Empieza a juzgar a la persona por lo que ve. Recordemos que, quiero mirar un texto nuevamente, Isaías 11, versículo 3. Isaías 11, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Sí. No juzgará según la vista de sus ojos. O sea, ¿ya vio? No es por lo que vea. Así es. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ni es por el chismecito que me llevaron. Es por la verdad. Entonces, por eso es que hoy en día, sí, hay personas que hasta sueñan. Yo soñé. ¿Y qué soñó? Bueno, yo soñé que esto, pero ¿por qué lo soñó? Porque allá a Julianito le llevó el chismecito. Mira, por ahí se está diciendo que el pastor o la pastora, o el cantante, el líder, el diácono, el mensajero de la congregación, está haciendo esto y esto. Se lleva esa serie de pensamientos, de chismecito que escucha, obvio, en la noche, ¿qué va a alimentar su espíritu? Lo que escuchó, Lo lo que vio. ¿Y lo que vio? Lo que oyó, pero no está diciendo una verdad. Entonces, la iglesia que no está llena del Espíritu Santo. Yo quiero ahondar un poquito acá. Leamos, ¿cómo se llama el programa? A la luz de la palabra. Entonces leamos la palabra, el libro de los Hechos. Capítulo 6. Hechos 6. Habla ahí. ¿Elección de qué? De los 7 diáconos. Claro, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Murmuración. Siga. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, De buen testimonio. llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo. y de sabiduría. Y de sabiduría. O sea, ahí está el discernimiento. Para discernir entre el bien y el mal. Sigue leyendo. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Oiga. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, entonces, date cuenta que la iglesia, para servir en la iglesia, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Para hacer cualquier oficio, cualquier tipo de ejercer cualquier tipo de servicio, se necesita la llenura del Espíritu La Santo. llenura del Espíritu Santo. Eso no es que yo voy a hacerlo porque yo pienso, yo creo, yo me imagino, no. Debe haber una llenura. Y eso se ha perdido. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy voy a poner a Julano de capitán de Ujier, porque este es un hombre que trae un diezmo grande a la iglesia. Voy a poner a la hermana Yasmín como directora de X departamento, porque es que esta hermana trae un diezmo grande a la iglesia. Entonces tratan de involucrar a las personas que diezman en abundancia, como para que tenerlos comprometidos con la iglesia, Que no se le vaya. para que no se vaya la lanita. Pero la iglesia no crece. ¿Por qué no crece? Obvio que no va a crecer la iglesia, porque son líderes que no están llenos del Espíritu, se mueven en la carne, y la carne no para nada aprovecha. Jesús lo dijo bien claro, la carne para nada aprovecha. Entonces hoy ese es un prototipo de muchas congregaciones. Yo no estoy generalizando a nadie, con todo respeto a los ministros que nos están mirando. Sí, de verdad, yo no estoy diciendo quizás tú estás haciendo eso, sino que son aspectos que se ven hoy en día en la congregación. Y se nombra a alguien porque para un cargo, porque esta persona... Porque tiene talento. Porque tiene talento. No, él es abogado y él puede ser pastor porque es abogado. Dios lo llamó. Él puede ser... es un médico, vamos a ponerlo de presidente de la Junta de Caballeros porque es médico. No, Dios lo llamó. O él puede ser el ministro de la alabanza porque él es músico y porque toca bien el instrumento. No, y porque... no, puede tocar el instrumento, pero Dios lo llamó a eso. Entonces, hay que tener bien claro esto, hermanas, en el Señor. ¿Cómo se mueve la percepción? Hay una percepción espiritual y percepción natural. La percepción natural la utilizan las personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no pueden percibir. La percepción espiritual la percibe aquel que está lleno del Espíritu Santo. O sea, tiene una sensibilidad espiritual para discernir, diferenciar, distinguir entre el bien y el mal. Entonces, si en una iglesia usted escucha a personas, Dios me dijo, Dios me habló, y usted ve a esa persona enredada en chisme, en cuento, en murmuración, ahí está hablando el diablo, hermano. Ahí no está hablando Dios. Llámese como se llame. Los hombres de Dios son santos. Y una persona que es santa no murmura de nadie, ni critica a nadie. Al santo hay alguien que lo defiende, y se llama Jehová de los ejércitos. El Señor dijo, mía es la venganza. De modo que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, si te critican, te dicen, lo diga.
hay alguien que te va a pelear por ti y se llama el Señor. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, y a mí la veo muy... ¿Sí? Bueno, le damos las gracias a todos ustedes que están allí conectados, siguiéndonos allí a través de Facebook. Puede darle me gusta y compartir, y no solamente a través de Facebook, sino también puede suscribirse a nuestro canal en YouTube. Recuerden que somos la Iglesia Cristiana Encounter with God en Soledad, Atlántico, República de Colombia. Y si se ha perdido algo del mensaje o de esta serie que llevamos de enseñanza, allí puede colocarse al día. Entonces siga ahí con nosotros conectados. Siguiendo la línea de este tema, Pastor Hernán, podríamos decir una última pregunta, Pastor. ¿Cómo identificar si es percepción o discernimiento de espíritu? ¿Cómo identificar las personas que están apenas comenzando en el Evangelio? ¿Cómo identificar si es percepción o es discernimiento de espíritu? Eso depende. Porque la persona puede tener cierto conocimiento, puede estar comenzando, cierto discernimiento, o sea, cierta percepción, ¿sí? Pero si está empezando, es un inexperto, la Biblia dice. Los inexpertos no pueden participar. Porque no tienen tal vez los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No lo tienen desarrollado. Entonces, si yo estoy comenzando en el Señor, yo no comenzando, si no tengo el nuevo nacimiento, no voy a tener discernimiento de espíritu. Todavía me estoy moviendo en la parte de la percepción. ¿Ya? Cuando la percepción es lo que me imagino. Ya, mire, hoy en día se destruye en iglesia con la percepción. Yo escuché que esa pastora sale con el uno y con el otro. Yo escuché el comentario. Y ese comentario corre aquí, corre allá y corre acá. Juzgan algo porque escucharon. Podríamos decir que la percepción más bien es a lo natural. Sí. Y el discernimiento es sobrenatural. Lo sobrenatural, lo espiritual de Dios, lo que es legítimo de Dios. Obvio, porque es que el discernimiento te ayuda a discernir. O sea, discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu se está moviendo? Hay iglesias donde se está ministrando liberación y empieza el espíritu de la persona. Ahora hablan lengua. Y no saben si es lengua. Y entonces, porque está hablando en lengua satánica, diabólica. Ya déjalo, está libre porque ya está hablando en lengua. Y es el diablo, te está confundiendo. Amén. Pues sí que hay que tener. O una persona que está llorando porque está cargada, porque está oprimida y le ministran. O la palabra le está llegando, entonces le dice el ministro, es porque está en pecado. O se enferma, una persona se enferma demasiado. No, eso va a ser enfermo porque está en pecado. Eso se llama percepción. Amén, aleluya. Percepción. Sí, estas personas no entran en el secreto del Señor para que el Señor les revele, para que el Señor en realidad sea esa guía. Ya. Para llegar a fondo a lo que está pasando. Es correcto. Decíamos que ese automano complementando un poco lo que usted comentaba acerca de estos problemas en la iglesia a raíz de la falta de discernimiento, pastor, sucede que se han dividido muchos ministerios, muchas iglesias se han dividido a raíz de que cierto servidor o cierta persona a quien Dios le usa, pues ya toma que ya está listo para ejercer su llamado. Está preparado. Rompe con sus relaciones con los pastores, con sus coberturas, se va de la congregación, se lleva 3, 4, 5, los que pueda, y causa una gran destrucción a la misma obra. Entonces hay que discernir si es de parte de Dios o no, porque si es de Dios, Dios no va a fragmentar su cuerpo, Dios no va a romper y a dividir lo que es su mismo cuerpo y a causar heridas. Entonces es algo que realmente daña. Es urgente, daña. Es prioridad, de orden prioritario en la iglesia. Daña. ¿Por qué daña el cuerpo? Porque cuando se divide una iglesia, la persona que se arranca de la iglesia
Ahora, hay personas que muchas veces tienen que cambiar de iglesia, de congregación. Y yo enseño eso. Existe un pastor, un profesor para primaria. Él se especializa en lo que es primaria. Hay un profesor que se especializa en el área de la secundaria. Él se especializa en secundaria. Y hay un pastor, un profesor que se especializa en educación superior. Entonces, en la iglesia hay esos niveles. Hay una iglesia que dura en el discipulado, discipula, cantan y ella es experta ahí. Hay lugares donde ya la persona no puede estar porque no puede crecer. Ya ve que el pastor no tiene, ya no puede alimentarlo, ya él necesita algo más. Y hay congregaciones donde hay líderes, que forman a otros sin temor de perder el puesto. Porque hay personas hay líderes que no enseñan a los demás porque tienen que le quite la cuchara de la boca. Ya. No podemos hacer eso. Recordemos que la obra de Dios no es del pastor, la obra es del Señor. Y Dios a cada cual le dio lo suyo. Entonces, de acuerdo a estos niveles, muchas veces hoy en día en la iglesia se da eso. Ya, y hay personas que tienen que irse a las congregaciones, tienen que llegar aquí. Si usted terminó la primaria, hermana Yamín, ¿se queda en el mismo colegio? No. ¿Por qué? Porque tengo que subir a otro nivel. Y ahí va ir escalando. Y usted terminó el bachillerato, ¿se queda ahí en el mismo? No, hay que avanzar. ¿Para dónde se va? A ¿A la una universidad. carrera técnica o a la universidad? Entonces, así se da en la vida cristiana. Entonces, de acuerdo a estas posiciones, nosotros podemos, si soy un inexperto, estoy en primaria, yo no puedo saber lo que sabe una persona en secundaria. Si estoy en secundaria, no puedo saber lo que sabe un catedrático. Un catedrático es una persona que se especializa para hablarle a otra persona. ¿Ya me hago entender? Así es. Entonces, hay que madurar. Lo mismo sucede en la iglesia. Si es inexperto, no puede tener el discernimiento de espíritu como debe tenerlo. No quiere decir que no lo va a lograr. Él va con la madurez, va madurando, va creciendo hasta que se le desarrolla el discernimiento de espíritu. ¿Alguna pregunta más? Ya hemos llegado ya a dar la conclusión. Tenemos una pregunta de nuestro hermano Martín Cabarcas. Mandamos un fuerte abrazo allí donde está. Él nos pregunta que en el libro de Isaías, capítulo 38, hablando acerca de la muerte del rey Ezequías, si fue percepción o fue un mensaje de Dios. Eso es un mensaje de Dios. Dios habló al profeta y le dijo, ve y dile a mi siervo que arregle su casa. Ya. Ahora date cuenta. Isaías percibió el mensaje y lo dio, pero el que no lo percibió fue Ezequías. Ezequías pidió, y empezó a lamentarse porque se iba a morir y no sé qué, que Dios le prolongó, ¿cuántos años? 15 años más. ¿Pero qué pasó después de los 15 años? Le hizo daño. Le hizo daño, la prolongación, porque se envaneció, e inclusive cuando llegaron las personas le mostró todo el reino, y igual el profeta dijo, le mostraste todo lo que mostraste, te vas a ir para Babilonia, ya te van a sacar los ojos y van a matar a tus hijos ante tus ojos. O sea, lo que Dios le estaba evitando, el rey no lo percibió. Cuando Dios quiere liberarnos de dolor, de tristeza, Él nos habla primero, porque Él no hará nada sin que antes revele a sus siervos los profetas. Ahora, los que son profetas, es que hoy en día en la iglesia todo el mundo es profeta. Y eso hay que tenerlo bien claro. Así es. Antes de finalizar, pastor, queremos dar unos consejos pues para tener el discernimiento de espíritu desarrollado. Es muy necesario tocar este punto para tener claridad en cuanto a esto y pues podríamos empezar diciendo que
hay una necesidad fundamental de que todo lo que percibimos, lo que recibimos, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Si está de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos ha dado, está de acuerdo a lo que Dios ha dicho, porque todo está escrito, vamos bien. Pero si usted ve que no está de acuerdo, es imposible, porque Dios no va a respaldar algo que no viene de acuerdo a su palabra. No, Él no va a respaldar algo que realmente no es de Él. Entonces, vamos a darle un poquito más de claridad a nuestra audiencia acerca de estos consejos del discernimiento para poder desarrollar este discernimiento de espíritu. Primero tienes que recibir una enseñanza clara, centrado en la verdad. Una enseñanza clara de la Biblia. Ya. 2. Debes buscar la llenura del Espíritu Santo. Debes buscar una intimidad con Dios. Debes buscar y leer la Biblia con un espíritu correcto. Si yo leo la Biblia con espíritu correcto y la Biblia me dice, Hernán, eres un mentiroso, yo tengo que aceptarlo. Soy un mentiroso. Hernán, eres un ladrón, yo tengo que aceptarlo, que soy ladrón. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Entonces, eso tenemos que aceptarlo. Porque es la única manera para que se me pueda desarrollar al creyente. Este don debe recibir la palabra pura, mire, la palabra pura, no dogmas humanos, pensamientos humanos, ideologías humanas. Son hermosas, pero no son iluminadas por Dios. ¿Algo más decíamos allí? Pastor, yo quiero agregar algo al tema. Ahí en ese punto que usted está hablando de la palabra, hay muchos que son unas eminencias en las escrituras, que saben bastante Biblia, teólogos quizás, pero debemos tener en cuenta algo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿con qué fue tentado? Con la misma palabra de Dios. ¿Y cómo fue confrontado ahí Satanás por el Señor Jesucristo? Con la misma palabra del Señor. Bien nos enseña la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, allí agarrados de la mano del Espíritu Santo, ahí con la guianza del Espíritu Santo podemos tener ese discernimiento, esa profundidad para poder escudriñar las Escrituras y entenderlas, no con la percepción humana, sino con ese discernimiento que el Señor quiere enseñarnos. Y cualquier inquietud o algo que uno tenga en nuestra vida, podemos mirar las Escrituras, sí, pero si tenemos un discernimiento, ya es más profundo para tomar decisiones en la vida. Y que toda decisión que uno tome en la vida sea guiada con el Espíritu Santo de Dios. Eso es necesario. Es necesario, totalmente necesario. Porque si no se toman las guías, ya. Usted hoy en las iglesias, antes de cerrar, que la hermana ahorita le va a dar un mensaje. En las iglesias hoy en día, cuando las personas son reprendidas con la palabra, algunos hasta se van de la congregación y se van hablando del ministro, de la pastora, del pastor, el líder donde se hayan congregado, porque no quieren aceptar la palabra, quieren vivir la palabra a su manera y no aceptan la corrección de Dios. Y ese es uno de los graves problemas que hoy en día se está dando. Creyentes que brincan, ya, tienen como ese espíritu de rana, no sé qué cosa. De grillo. Que brincan, que saltan de un lugar a otro, precisamente por eso, porque no echan raíz en ninguna parte. No echan raíz quieren dar en fruto. ninguna raíz. Y sin embargo, Dios les muestra, Dios les habla, Dios les dice, Dios los direcciona, pero ¿con quién? Pura percepción. ¿Algo más, mire? Pues, pastor, podemos concluir entonces ya cerrando este programa. El tiempo lastimosamente se nos ha agotado una vez más.
Pero podemos decir entonces que hay una gran diferencia entre lo que es discernimiento de espíritu y lo que es percepción. Y que es necesario, si tú que me estás oyendo tienes ese sentir, esa percepción, ve y busca esa llenura del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo se encargará de dirigirnos a toda verdad, dice su palabra, y Él nos dirigirá, pues te dirigirá en cuanto a la decisión correcta que tú tienes que tomar. Entonces, pues nos toca despedirnos, lastimosamente. Será hasta la próxima, con el favor del Señor, si Cristo así lo quiere. Y un tema interesante. Sí, señor. Un tema interesante. Sí, señor. Vamos a darle un toquecito, un toquecito ahí. Hazle un poquito. Bueno, un toquecito que vamos a dar es que vamos a hablar del llamado. Los tipos de llamados que hace el Señor. Entonces tú que estás ahí, ¿para qué me llamó Dios? Tienes que estar escuchando en el próximo programa. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. No te lo puedes perder. Mis hermanas, muchas gracias por estar con nosotros acá. Odilia, Yasmín, que el Señor pues nos ayude en este proceso en el que vamos, y a usted que está ahí en casita, pues bienvenido para la próxima, desde ya se lo estamos dando. No se nos desconecte, a la luz de la palabra a las 4 de la tarde. Aquí vamos a estar nuevamente. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Maranata. Maranata. Cristo viene. Gloria a Dios.